Central con Iván Valenzuela por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad política esta mañana acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales. Y está la dupla titular de los miércoles para este año. Cristian Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Y Constanza Schoenhardt, ¿cómo estás? Constanza, buenos días. Buenísimos días. ¿Todo bien? ¿Todo listo? ¿Todo Estamos dispuesto? bien. Una joyita para comenzar, Cristian Valenzuela. Sí, bueno, vamos a hablar de los temas contingentes, pero a veces hay que mirar hacia afuera. Las elecciones de Rumania. Ah, pensé que iba a hablar de las de Groenlandia que fueron ayer. No, es para la otra semana. Ganó la centro derecha. En Groenlandia. En Groenlandia, la derechita cobarde. Las elecciones de Rumania fueron en noviembre del 2024, fines de noviembre del 2024. ¿Ya? Y las ganó el candidato Calin Georgescu. Un tipo en general independiente, que había sido moderado, después se volvió de la derecha más dura. De la derechita valiente. De la derecha valiente. Ya. Y sorprendió porque todas las encuestas le dan 9, 10%. Ya. Y sacó 22,94%. Ya. Y pasó a la segunda vuelta, que tenía que verificarse en diciembre. Esto es Rumania. Rumania. Ya. Aquí ¿Qué a la pasó? vuelta. ¿Qué pasó? ¿Ah? Aquí a la vuelta. Aquí a la Aquí a la vuelta. ¿Qué pasó? No hubo segunda vuelta. ¿Cómo? Porque se suspendieron las elecciones, porque el Tribunal Electoral de Rumania encontró que este candidato había tenido un apoyo inadecuado de Rusia. Y por lo tanto había, no sé, cuentas de TikTok, porque lo llamaban el Mesías de TikTok, ¿no? ¿Ya? Porque tenía ahí, era su única fuerza y sorprendió y todo. Entonces dijeron, aquí hubo una interferencia extranjera inadecuada. Pero en redes sociales, ¿no? En redes sociales, no y eso logró cautivar al público, qué sé yo, y por lo tanto la elección se anula completamente. Se anula todo. Exactamente. Y escándalos varios, protestas que nosotros no hemos visto en Rumania. El candidato del 22% pasó a marcar en las encuestas 40% y tiene Ya. el apoyo popular porque hay un rechazo a esta decisión. Y finalmente se dijo, vamos a hacer elecciones de nuevo en mayo de este año. Y esta semana, creo que el fin de semana, el candidato fue a presentar sus papeles para postular nuevamente a la elección y el tribunal, el servicio electoral en el fondo, y luego ratificado por el Tribunal Constitucional, lo dejó fuera de la elección. ¿No lo deja participar? No lo deja participar ¿Y y por el qué? argumento, estuve buscando en rumano, no comprendo muy bien el idioma, pero El idioma vernáculo. voy a citar a varias fuentes, todos diarios internacionales, europeos, qué sé yo, pero básicamente el argumento es que no tiene un compromiso con la democracia debido a esta incapacidad para explicar estos fenómenos digitales, financiamiento, qué sé yo, y por lo tanto no está habilitado para ir a la elección. Y ahí estamos. Ahora el Parlamento Europeo han pedido pronunciamiento. Rusia dice, ese señor amigo nuestro no tiene nada que ver con nosotros, no sé. Entonces es una discusión interesante porque creo que lleva al nivel de los fenómenos que están pasando en el mundo, por cierto, de las acusaciones permanentes de intervención electoral, pero ¿cuál es el punto? Porque aquí no hay un cuestionamiento a la elección misma, que se hayan robado los votos, aquí la voluntad de las personas se expresó de una manera y se está cuestionando cómo esa voluntad llegó a ser, por así decirlo, formada a partir de el uso de las redes sociales, las noticias falsas, qué sé yo. Entonces, creo que es un debate interesante mirar. No sé cómo va a terminar. Él entiendo que ha manifestado que no va a participar. O sea, se allana esto. No es que se esté poniendo en la calle diciendo síganme. No es como Evo Morales, que defiende su derecho humano a postular. Exactamente. Y ahí está la cosa. Así que interesante fenómeno, lejano, pero que creo que habla de muchas cosas que pasan en todo el mundo también y que da cuenta de algo que hay que observar. Rumania tiene como 19 millones de habitantes como Chile en términos de población, digamos. Y es miembro de la Unión Europea, además. Constanza Así Schoenhardt. es. Bueno, de Rumania no sé tanto. No, yo tampoco, pero... Pasé por ahí nomás hace mucho tiempo en la estación de trenes, haciendo combinación. Mira, No es poco, no es poco. Exactamente. No es poco. Yo me comí un rumano en la fuente alemana, pero... Un clásico de la fuente alemana. Sí. No, yo comparto la reflexión de fondo. Al final lo hemos conversado en otras instancias sobre el debilitamiento muchas veces de las instituciones democráticas y ahí lo importante que resultan las reglas previas, no acomodaticias, y también la institucionalidad electoral, creo yo.
Ahí, de nuevo, no conozco la particularidad de la legislación rumana, pero por lo que dice Cristian, no se trata, digamos, de algo que pasó por algún tribunal, esa decisión, sino más bien algo medio ad hoc, si es que entiendo bien. O sea, servicio electoral y constitucional. Claro, no llegué al fondo de saber si el servicio electoral está dominado por el gobierno, como la CNE venezolana, o si el Tribunal Constitucional tiene una composición. Pero Ahora, lo que pasa es que la pertenencia a la Unión Europea tiene que dar garantías para seguir perteneciendo de ciertos estándares democráticos, es que ¿no? el primer pronunciamiento de la Comisión Europea es como, yo me lavo las manos, no me meto en esto. Entonces, porque evidentemente hay una pugna mucho mayor, más allá de Rumania, es con Rusia y el rol que tienen muchas elecciones. Bueno, y ahí creo que quizá aportar, a propósito de lo que ya venían conversando en la mañana sobre Trump, la implementación de los aranceles para el acero y el aluminio, de cómo esta reavive, digamos, de la guerra comercial y también estas tensiones que se están dando a propósito de Rusia, Estados Unidos, Ucrania, ahora se suma Rumania, donde también ahí hay un vínculo, por lo que nos cuenta Cristian. Cómo también se van configurando las posiciones geopolíticas y cómo eso también va a ir reconfigurando quizás no solo la economía, sino también poniendo en cuestión quizás la democracia liberal, que yo creo es un logro que habíamos tenido y un piso mínimo para poder seguir avanzando en derechos y en democracia. Son tiempos interesantes. Me apuntan acá en el WhatsApp colaborativo que como Transilvania está en Rumania, los muertos resucitan, digamos, así que siempre puede haber una oportunidad. ¿Cómo se llama el candidato? Khalid Georgescu. Georgescu. El Q ese como, me hizo el link con Rumania, lo único que sé. Ya, eso. ¿Habrá? ¿Los rusos se interesarán en la elección chilena? No lo sé. A lo mejor, en fin, pero, a lo mejor pueden provocar un fenómeno electoral. Nosotros a veces no miramos tan lejos, pero tenemos influencia de Irán en Bolivia, al menos hay convenios firmados, esto no es una teoría especulativa. Que hablar de China, quizás lo podemos hablar más adelante. Bueno, Estados Unidos siempre, pero Rusia no... Rusia no se sabe, ¿no? Hasta ahora. O sea, claro, es interesante lo de Trump, porque yo creo que es lo de Trump con Rusia versus la relación del Partido Republicano tradicional estadounidense con los rusos, que es muy... es combatida histórica, o sea, claro. Hay una diferencia gigantesca, pero hay una leyenda negra sobre las relaciones de Trump, persona, empresario, y los vínculos que tiene con Rusia. Yo creo que esa es una conversación abierta porque ahí se manifiesta lo mismo. Pero en Chile yo entiendo, creo que hubo una delegación parlamentaria que fue entre socialista, comunista. El Partido Comunista tiene ciertos vínculos, no sé si tan institucionales, pero en general en Chile no hay una mirada más lejana. Yo creo que el presidente también se ha distanciado de... Bueno, decía que Putin era como de ultraderecha, entonces está bien. Interpretaciones. De ultraizquierda no es, digamos. Constanza Schoenhout. Mi joyita. Joyita. Mira, yo quisiera comentar la entrevista de Roberto Saller de algunos días en Diario Financiero. Claro. Roberto Saller fue presidente del Banco Central entre 1991 y 1996. Y creo que es interesante la entrevista porque da una perspectiva un poco distinta y un poco optimista con algunos datos concretos sobre la economía en Chile y cómo se ve hacia el futuro, ¿no? Entonces quería nombrar algunos datos que él plantea, como por ejemplo que la confianza empresarial ha venido subiendo los últimos meses y que ahora en febrero se ubicó por primera vez en 3 años en un nivel optimista. Eso significa que vamos evolucionando, no retrocediendo. Que el último dato de confianza de los consumidores también ha ido al alza, que en enero y febrero, por ejemplo, ha crecido también la importación de bienes de capital en cerca de un 20%. Destaca que respecto del trabajo de este gobierno, y creo que eso es importante porque más allá de no pertenecer al sector, también tiene una posición de poder reconocer el trabajo que se ha hecho, en particularmente en materia de Hacienda y del ajuste fiscal, ¿no? Cuando plantea, y esta es una conversación que también se ha dado harto, el 2021, post-pandemia también, el déficit fiscal alcanzó los 2 dígitos, cerca del 10%, y ahora el ajuste fiscal que se ha venido haciendo estos años ha logrado ir equilibrando la economía, y hoy día también dice, digamos, ante esto
ante estos planteamientos de que Chile está quebrado y que la economía chilena está quebrada, dice, bueno, la verdad es que de afuera no se ve así. Chile sigue siendo el país con el menor riesgo en Latinoamérica, solo detrás de Uruguay. Y plantea que se proyecta, de hecho, un crecimiento de entre el 2,6 y 2,7% del PIB. Me parece interesante conversarlo porque me imagino que en esto siempre hay visiones distintas y economistas de lado y lado. Uno podría quizás citar también a otro economista en otras entrevistas, pero creo que es importante y me pareció interesante la visión digamos, integral para poder analizar y ver efectivamente dónde están los riesgos, pero también dónde están los avances y dónde están las oportunidades para Chile. Y por supuesto, no puede sino terminar la entrevista hablando del riesgo que se ha llevado todas las conversaciones de las últimas semanas respecto a qué va a pasar con China y Estados Unidos a propósito de esta semiguerra comercial y cómo eso eventualmente puede impactar a Chile. Y yo creo que ahí nos toca una conversación bien de Estado, no solo a cada uno de los sectores políticos, de cómo vamos afirmando también la economía chilena, que es muy dependiente del mercado global, para poder enfrentar con mayor certeza en los próximos años. Cristian Valenzuela. Uno que ha estado en la oposición toda la vida. Y puede seguir estándolo. No te hagas. Yo en esta materia creo que las encuestas, las expectativas, bueno, Roberto Salles se integró al equipo económico de Gabriel Boric en la segunda vuelta, entonces hay un apoyo previo, pero evidentemente tiene un rol, tiene una historia y eso es destacable. Pero yo voy a los datos y los datos son tremendos y esa es la realidad. Y los datos son tremendos no desde el marzo del 2022, sino que viene de mucho antes. Por lo menos 10 años de crecimiento estancado. Y el dato hoy día, ojalá, porque esto no es mirando lo que queda del partido del presidente Boric, de decir ojalá que le vaya mal y que el país decrezca. No, si es 2,6, 2,7, entiendo que tiene que ser como 2,8 para poder superar los promedios. Pero hoy, con los datos de hoy día y con la proyección de hoy día, este gobierno va a ser el gobierno que menos ha crecido desde 1990 en adelante. El que menos ha crecido. Menos que Piñera 2, que sacó 2,1, menos que Bachelet 2, que sacó 1,9, y así hacia atrás, porque teníamos crecimientos mucho más distintos en la década del 90. Entonces, ese es el dato. Y si este gobierno no crece más de 2,8, 2,9, no sé cuál es el cálculo, es el resultado final por cifra, dato, crecimiento. Y uno lo compara con el gobierno anterior, claro, pero el gobierno anterior tuvo desafíos tremendos. Tuvo un estallido donde se paralizó el país durante algunos meses, donde hubo una afectación tremenda a la capacidad productiva del país, y luego vino una pandemia que afectó a todo el mundo, pero también a Chile. Entonces, cuando hablamos de el crecimiento del gasto público, todo eso también tuvo un correlato necesario que hacer. Por lo tanto, la inflación, se controló la inflación, pero la inflación tiene muchos orígenes y aún así con todo, despejando lo que ha pasado en el resto del mundo con la pandemia y con las obligaciones que implicó esa inflación, hoy día la inflación acumulada es de 20,3 en este periodo. Entonces, y el déficit fiscal, uno dice, el control del déficit fiscal... inflación acumulada sumando todos los meses del periodo. Sí, claro. Y el déficit fiscal también es tremendo cuando hay un error en las proyecciones de ingreso en el último trimestre que lleva a que haya un 1% del PIB de diferencia. Entonces, creo que esa mirada optimista no calza y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Si con estas medidas vamos a cambiar radicalmente este proceso, yo creo que no. Y Chile, en la proyección de mediano plazo, de largo plazo, va a crecer al 1,8, 1,7 y eso condena al país al estancamiento más crónico y a la falta de oportunidades para muchas personas. Constanza Schoenholt. Sí, es que creo que hubo una parte de lo que planteó Cristian que me parece importante y que creo que es la perspectiva que le da Saller en esta entrevista. Los problemas que estamos viendo hoy día en la economía chilena no parten en este gobierno. Entonces, cuando uno ve la evolución, efectivamente el gobierno anterior tuvo el estallido, tuvo la pandemia, lo que significó, digamos, un endeudamiento bastante fuerte y un déficit fiscal súper importante. El punto es, bueno, ¿qué se hace después de eso? Y eso pudo o haber empeorado o haber ido estabilizándose. Y creo que este gobierno se ha dedicado a ir estabilizándolo.
efectivamente... Sí, pero si tú lo comparas con los otros países que tampoco tienen pandemia y no tuvieron estallido, están mucho mejor en materia de inflación, en materia de control del gasto público y en materia de crecimiento. Es que no... medido de igual manera con las mismas O condiciones. sea que depende, pues si la pandemia fue mundial, entonces depende con qué países los comparemos, pero no creo que todos los países del mundo estén mejor que Chile. Chile Entonces, es uno por de los eso países que tiene más me alta gustaría, inflación por eso comparada. me gustaría mirar el panorama largo, ¿no? Y ahí sabemos que la economía se estancó el 2012. A propósito, si uno mira el IMASEC, 2012. Eso es hace... Bueno, de hecho fue como en 2013. 2012-2013, que fue, de hecho, en el gobierno de Sebastián Piñera. Claro, para el último año de Piñera. Sí, porque Exacto. sabían que venía excelente, entonces ahí empezó. Se adelantaron. Ese es el argumento del ministro Larraín, del futuro ministro Larraín entonces, que decía, bueno, ¿por qué? Porque todos saben. Todos saben lo que viene. Bueno, y la productividad se estancó mucho antes, hace como 20 años, que es el motor de la economía y del crecimiento. Entonces, yo creo que para esto, ¿por qué quiero plantear la idea de la perspectiva? Porque cuando miramos que estos datos vienen así hace mucho rato, tuvimos además el punto de inflexión, digamos, de la pandemia, donde, digamos, nos mandamos un bajón, como en todo el mundo. Creo que lo que estamos haciendo ahora es efectivamente estabilizar, la inflación se ha ido estabilizando, el crecimiento ha ido hacia arriba. Puede que sea, yo ahí discrepo un poco de los números, pero los números respecto al crecimiento, todas estas expectativas, uno siempre encuentra a alguien que dice vamos a crecer negativamente y aquí sale el que dice, bueno, yo proyecto entre un 2,6 y un 2,7, pero lo que sí creo que tenemos que pensar, más allá de las frases para la galería, de lado y lado, es cómo le damos proyección y sostenibilidad a la economía y al modelo productivo en Chile. Y eso es una discusión mucho más larga que requiere reformas estructurales, que creo este gobierno ha podido avanzar en alguna de esas, pero que es un desafío a más largo plazo. Con Constanza Shockhart, con Cristian Valenzuela, tus enemigos políticos me mandan una foto tuya de hace como 15 años cuando estaba ahí en la subsecretaría de Hacienda. Sí, por supuesto. No, porque como dijiste que siempre había sido El oposición. culpable de todo. Pero uno puede trabajar el gobierno y no solamente ser leal seguidor de las políticas. Uno puede tener ¿verdad? diferencias. Sí, por supuesto. Mira. No, pero de todo, no, pero está ahí en el gobierno. Pero un tiempo. Y de ahí renuncié. Con Cristian Valenzuela, con Constanza Shockhart, conversando de actualidad y política esta mañana. Acá en Mesa Central se nos une en el siguiente bloque Quique Mujica.